La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y en ustedes. Vamos a orar. Padre bondadoso, amado Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. Señor, ilumínanos para traer tu palabra en esta noche. Guíanos a tu luz perfecta. Tu luz perfecta es la palabra, Señor. Tú eres la luz del mundo y has hecho de nosotros también la luz del mundo. Gracias por este día. Gracias por todas las cosas aprendidas. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Por tu gracia y poder. Ahora nos disponemos a traer tu palabra una vez más. Circuncida nuestros labios, nuestro corazón. Y bendícenos en esta hora, Señor. Porque lo pedimos con acciones de gracias en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos. Vamos a ver varias cosas acá en la Biblia. Y me propongo continuar con el tema. Hoy queremos encontrar a Jesucristo en el Éxodo. Queremos encontrando a Jesucristo en el Éxodo. Y antes de arrancar, quiero comentar algo bien curioso, porque, bueno, vemos que realmente lo han estado siguiendo de cerca y siempre se levantan detractores, se levantan personas que sencillamente quieren dudar las cosas porque sí, quieren dudar la palabra porque sí. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Encontrando a Jesucristo en el Éxodo. Encontrando a Jesucristo en el Éxodo. Bueno, les comentaba que hay dudadores de la palabra. Ayer tuvimos un culto muy tremendo, con muchos secretos, con muchos misterios, con muchas situaciones. Sabemos que tenemos varios temas abiertos, el resumen de las edades, encontrando a Jesús en las Escrituras, en este caso en el Éxodo, asombrosas revelaciones, que es el paralelo entre Israel y Estados Unidos, y también tenemos el de las disciplinas, que estamos en las externas y estamos en las sencillas, pero lo tengo que llevar así, llevando estos 4 temas al tiempo, con un propósito. Bien, como les decía, mire, hoy recibí algunos mensajes de personas que vieron el culto, lo escucharon y lo vieron. Y una de esas decía que esa historia que yo saqué de la sangre en la puerta, y que yo había investigado, que era entre los judíos, que la colocaban en 3 puntos, que eran fábulas judías. Fábulas judías. Tremendo, ¿no? Fábulas judías. Bueno, vamos a ver si son fábulas judías, porque es que yo no solo lo investigué de los judíos, sino que está en la Biblia, y justamente nos corresponde ese tema hoy. Es muy sincrónico que ayer hayamos encontrado a Jesús en Génesis, y hoy vamos a ver si son fábulas judías o cómo dijo Jesús que se tenía que poner la sangre. Muy bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 12, verso 3 primeramente. Luego Éxodo 12, 5. Luego Éxodo 12, 7 y luego Éxodo 12, 13. Vamos con Éxodo 12, capítulo 12, verso 3. Primero vamos allí. Dice así la palabra del Señor. Habla a toda la congregación de Israel diciendo,
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia, verso 4, fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Mire, como yo se los decía, ¿no? De las ovejas o de las cabras. Mire, yo les decía ayer a ustedes que lo tomaban en el día 10. El día 10 era apartado el cordero, así como Jesús. El 10 de Nisan entró en Jerusalén. Vamos a seguir leyendo y aquí vamos a entrar en esto tremendo. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, ¿ve? 4 días de pruebas de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok, vamos al verso 7. Quiero mostrarles acá por Biblia lo que les dije ayer por ritual judío. Y tomarán de la sangre, aleluya, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Cómo? En los 2 postes, el izquierdo, en el derecho y en el dintel arriba. ¿Sí es un triángulo o no es un triángulo? ¿Sí son 3 puntos donde se tiene que poner la sangre o no? Aleluya. Ahora sí. Queridos, saludos. Peleen con la Biblia entonces ahora. Muy bien. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. No son ninguna fábulas judías. Es la palabra. Bueno, ok. Y vamos a leer el verso 13. El verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Qué bello. Y la sangre os será por señal en la casa en donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. ¿Ve? Cuando ve esos 3 puntos apuntando hacia arriba. Eso preservó al pueblo de Israel en la antigüedad. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego tenemos la señal de la sangre en el madero. Bueno, ahí sí nadie puede ya discutir porque una fue en el brazo izquierdo de Jesús, otro en el derecho y otro en los pies, que está abajo. Un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. El Cordero de Dios, dado en orden al hombre, el triángulo hacia arriba, y el Cordero de Dios, provisto por Dios mismo y siendo Dios mismo hacia el hombre, el triángulo hacia abajo. Así es, qué belleza. Yo creo que ninguno se ha dado cuenta de que eso estaba ahí en la Biblia. Estaba en la Biblia. Yo la verdad lo encontré, fue por tradición judía, pero a raíz de todos los ataques, porque sobre esto he tenido mucha detracción, pero mucha. Uh, Están furiosos porque estamos denunciando las cosas y estamos abriendo los misterios. Entonces ahora van a tener que pelear con Moisés, que dio la orden. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver, encontrando a Jesús en la Biblia, y Él es nuestro Cordero de Pascua. Recuerden, en el Génesis, Él es el carnero en el altar de Abraham. En el Génesis, ¿quién es? El carnero en el altar de Abraham. Pero, en el Éxodo, Él es nuestro Cordero de Pascua. Quiero recordar que la palabra Pascua viene del hebreo Pesach, o del inglés Passover, que significa pasar por alto, pasar por alto. Ahora, el Señor pasó por alto, el ángel de la muerte pasó por alto del pueblo de Israel y de sus primogénitos porque vio la señal en la sangre, la señal de la sangre en la puerta, en los postes, son 2 postes, y en el dintel, formando ese triángulo. ¿Ok? Estamos claros, lo vemos bonito. Esto es mucho más significativo, ¿sí? De lo que podríamos creer. Ahora, durante más o menos 3 milenios y medio, 3500 años, una de las fechas más importantes del calendario para nuestros amigos judíos es la noche de cada año cuando celebran la Pascua judía.
Es claramente la festividad en la que se conmemora. ¿Qué conmemora la Pascua? La liberación de la esclavitud en Egipto, hermano. Pascua, pasar por alto. Pasó por alto la muerte y nos dio, ¿qué? Libertad. Quiero que piensen qué bello y por qué el Cordero está aquí inmolado. Porque la verdad nos hace libres. Ahora esta es una verdad sacrificada. Es un Cordero sangriento, hermano. Es un Cordero que pagó con su vida para que tuvieran vida. Ahora, quiero que piensen, por 4 siglos, el pueblo de Israel habían sido esclavos de Faraón y de Egipto, 400 años aproximadamente. Luego Moisés regresó del exilio para convertirse en su emancipador, en su libertador. Y Dios envió sobre Egipto, como lo hemos visto, una serie de ¿qué? De plagas, 10. La última, más puntualmente, pues fue la más devastadora. Fue la muerte de todos los primogénitos de la nación. De todos. Wow, entendamos bien el contexto de esto. ¿Mm? Ahora, para salvarse de dicha plaga, se les instruyó a los judíos que tomaran un cordero joven, perfecto y sin defecto. Quiero que entiendan bien el misterio pascual en la fiesta original, que era una fiesta hebrea, era una fiesta judía, ¿sí? Ahora entienden por qué decimos que Cristo es nuestra Pascua. Ah, ok, porque allá era un cordero animal, aquí es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que al ser sacrificado hace que se pasen por alto nuestros pecados y Dios ni siquiera los pueda ver, borrando nuestro pasado. Ahora, tomaron un cordero, mire, el cordero era joven, joven, perfecto y sin defecto. Este es un detalle importante. Lo sacrificaron y esparcieron su sangre sobre los dinteles, sobre el dintel y los postes de las puertas de sus casas, a fin de que en esa fatídica noche, cuando Jehová viniera, ¿sí? Vería la sangre y pasaría de vosotros. Eso es lo que significa la palabra Pesaj, o Pascua, o Passover, ¿sí? Cada casa, quiero que lo piensen, donde la sangre fuera aplicada, estaría a salvo. Se pueden imaginar esa escena terrible, fuerte. Cecil B. DeMille la reflejó muy bien en la película Los 10 Mandamientos, que aconsejo, sugiero que vean. Entonces, cada casa donde la señal fuera aplicada, pues estaría a salvo de la muerte de su primogénito. Eran salvos por la sangre del cordero inmolado. ¿Por qué eran salvos? Por la sangre del cordero inmolado. ¿Por qué eran salvos? Quiero que empecemos a ver a Jesús ahí en las escrituras en tipo y sombra. Por la sangre del cordero inmolado. ¿Por qué eran salvos? Por la sangre del cordero inmolado. Ok, repito. ¿Por qué eran salvos? Por la sangre del cordero inmolado. Hermano, por favor. Por eso los ángeles desde la antigüedad cuando gritan el canto de victoria dicen, por los santos de Dios y por el cordero. Es el cordero inmolado. ¿Cómo les parece? El cordero inmolado, hermano. Esto es una escena tremenda, ¿no? Ahora, este pequeño cordero, en el cual yo me quiero enfocar, porque es que Cristo es nuestro cordero pascual, constituye una imagen perfecta de nuestro libertador venidero, el Señor Jesucristo. Así como Cristo, mire, quiero que lo vean, estaba en la plenitud de su vida cuando fue a la cruz. Ve, era un hombre joven, vigoroso, fuerte, 33 años, hermano. Estaba en la plenitud de su vida, así como este cordero allá era un cordero joven el que tenía que morir. ¿Están viendo? Es profundo el asunto. Así como él estaba en la plenitud de su vida cuando fue a la cruz, el cordero tenía que ser un macho de 1 año, en este caso. De la misma manera en que Cristo era perfecto y sin pecado, el cordero tenía que ser sin defecto. Ajá, qué hermoso, ¿no? Con razón, quiero que lo piensen cuando Simón Pedro habló sobre el sacrificio de Cristo, declaró que fuimos salvados por la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bello. ¿Dónde dijo esto el apóstol Pedro? Vamos a ir a primera de Pedro 1:19, porque siempre nos refugiamos en las Escrituras. Primera de Pedro 1:19. Vamos a ver. Primera de Pedro 1:19. Mira cómo lo dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a leer desde el 18 para que entendamos bien el contexto, 18 y 19. Sabiendo, mire qué bello, esto me gusta decirlo, me emociona decirlo, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuántos fuimos rescatados? Amén. Yo grito aleluya a eso. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. Amén. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ajá, de vuestros padres. A veces decimos, oh, no, nuestros padres nos dieron todo. Bueno, nuestros padres nos dieron nuestra vana manera de vivir, hermano. Eso es lo que dice la Biblia y eso hay que respetarlo. Ahora, también nos dieron la vida, papá nos dio la vida y mamá nos crió lo mejor que pudo, pero nos dieron nuestra vana manera de vivir, hermano. ¿Ah? ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles. Mire lo que dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos comprados con oro y plata. Esto no era asunto de Villegas, hermano. No era asunto de Villullo. No era asunto de tener. Era asunto de ser. Y una vida tenía que ser entregada y derramada en su ser. Ahora sí, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Oh, hermanos, me conmueve saber que es con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Es conmovedora esta escritura, es llenadora, es sublime, realmente lo deja uno meditando en tantas cosas. Qué bueno que esta noche estamos sabiendo de fondo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que recibimos de nuestros padres por la sangre del Cordero Jesucristo, sin defecto, sin mancha, ¿sí? Y hermano, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mira lo que dice, y mediante el cual creéis en Dios, y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Esto está bueno, esto está dulce, rico, más bueno que la miel. Entonces, ¿qué pasa? En Éxodo, recuerden cómo se llama este culto, encontrando a Jesucristo en el Éxodo, el Cordero Pascual. Encontrando a Jesucristo en el Éxodo, el Cordero Pascual. En Éxodo se ofrece la descripción minuciosa del sacrificio de este Cordero de la Pascua. Incluso, mire, las instrucciones específicas de que ninguno de sus huesos debía ser quebrado. Mire, esto les va a maravillar. Veamos que Jesús cumplió el tipo y sombra perfecto. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 12:46. Quiero que miremos aquí las escrituras muy bien, muy despacio, muy tranquilitos, muy de la casa. Éxodo 12:46. Mire, esto es muy lindo, hermano. Me conmueve. Mire cómo lo dice. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Mire cómo Dios le dio la orden a Moisés de que le dijera a Israel, hey, no pueden quebrar un solo hueso del cordero. Pueden matarlo, pero no quebrarle un hueso. ¿Saben por qué? Porque ese cordero pascual es tipo y sombra perfecta de Jesús. Mira, ahora van a entender algo que a veces la gente como que lo lee y no ve el sentido. Mire lo que dice. No es de extrañar realmente
que cuando los soldados romanos se acercaron a la cruz, la Biblia registró lo siguiente. Vamos a leer Juan 19:33 y vamos a leer Juan 19:36 y se van a sorprender lo que registró la Biblia y por qué lo registró. Porque Jesús se murió más rápido que los otros ladrones y al morirse más rápido, ¿sí? Pues hermano, pasó un detalle que tenía que cumplirse en la Biblia. Esto es muy bonito. Juan 19:33 primero y luego Juan 19:36. Vamos a mirar, está bonito. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, mire lo que dice, no le quebraron las piernas. Venga, a los otros dos ladrones del lado, ¿por qué les quebraban las piernas? Los veían ahí colgando vivos y al quebrarles las piernas, pues quedaban sin ningún soporte abajo y jalaban y se asfixiaban, se morían por asfixia pulmonar. Pero Jesús ya estaba muerto. Entonces el verso 36 nos aclara y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¡Oh, qué belleza! Ahí está el Cordero Pascual, del cual Moisés, el libertador, dijo, ¡hey! Me lo matan, me le ponen la señal en la puerta, en los postes y en el dintel, pero no me le quiebran los huesos. Que a nuestro Señor no se le podía quebrar ninguno de sus huesos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Realmente estamos encontrando a Jesucristo en el libro del Éxodo? Podemos verlo claramente. Es algo muy bonito, ¿no? Ahora, vamos a mirar más cosas acá. Los israelitas fueron salvos aquella noche llena de muerte, porque por fe aplicaron la sangre del cordero sobre los postes de las puertas de sus casas y sobre el dintel. Y mire, esto es una imagen muy conmovedora y profética para aquellos de nosotros que vivimos en esta dispensación. ¿Por qué? Mire, vamos a ver qué dice la Biblia en Ezequiel 18:20. Vamos a Ezequiel 18:20 un momento. Quiero que revisemos esto bien profundo, que podamos examinar. Es bello cuando nos paseamos por las Escrituras y por el mensaje, porque tenemos una seguridad clara, una seguridad meridiana, algo en donde usted puede reposar totalmente su corazón, su alma. Mira lo que dice Ezequiel 18:20. Lo leo como está escrito. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mira lo que dice, el alma que pecare, esa morirá. Aquí voy a probar algo de pasada teológicamente muy profundo. El profeta nos enseñó que el hombre es un ser tripartito, es uno, pero es trino. Por dentro tiene alma, luego en la mitad espíritu, luego por fuera cuerpo. ¿Recuerdan? Ahora, hay unos que discuten lo contrario, pero mire, la prueba de esto es que el profeta enseñó que en el cuerpo hay 5 sentidos: vista, tacto, gusto, olfato, ¿sí? Y oído. ¿Cierto? 5 sentidos ¿de qué? Del cuerpo. Y el profeta enseñó que en el espíritu hay 5 sentidos: razón, memoria, afectos, imaginación y conciencia. Y mire, la prueba de esto es muy fuerte. El profeta enseñó que en el alma solo hay un sentido: o fe o duda, fe o incredulidad, fe o duda. Ahora, mire tan profundo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto está en el alma. Ahora, la Biblia dice, el alma que pecare. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Juan 16? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ve, el pecado no está en el cuerpo, no está en el espíritu, hermano. Está en el alma. Y el alma que pecare, esa morirá.
Esto es totalmente irrefutable, hermano. La misma Biblia nos lleva a las verdades, no solo porque lo dijo el profeta, sino porque está en la Biblia. El alma que pecare, ahí no dice el cuerpo que pecare, no dice el espíritu que pecare, dice el alma que pecare. Usted no puede pecar de otra manera sino con el alma, hermano. Usted no puede dudar sino con el alma, porque en el alma solo hay un sentido, fe o duda. Y sabemos que incredulidad o duda es pecado. Amén, ¿estamos claros? Qué glorioso. Espero que esto nos esté dando una luz contundente y nos enseñe a pararnos muy fuertemente con las cosas que son equivocadas. Entonces, ¿por qué digo que es muy conmovedor esto? La sangre del cordero sobre los postes. Es una imagen conmovedora y profética para aquellos de nosotros que vivimos en esta dispensación, porque la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá, en Ezequiel 18:20. Ahora, según eso, la única forma en que podemos salvarnos del juicio es aplicar la sangre de nuestro Cordero del sacrificio, que es el Señor Jesucristo, sobre los postes de nuestro corazón y el dintel de nuestra alma, por medio de la fe en Él. Aleluya. Por eso en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros? Entonces, quiero que lo miremos, que lo pensemos, que nos demos cuenta de cosas profundas con respecto a esto, preciosos hermanos. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta y uno revisa la cena del Seder, que se llama la cena de Pascua, la mesa del comedor siempre está hermosamente arreglada con todos los elementos para recordar la liberación de la esclavitud de sus antepasados. Allí en la mesa del Seder está el hueso de la pata del cordero. ¿Sí? Una vez expliqué esto en un culto cuando no grabábamos. ¿Sí? Las hierbas amargas, el agua salada y todos los demás elementos que ofrecen una expresión visual de su viaje. Lo que indica es el viaje que tenían que tener a lo largo, ¿sí? Mientras transmiten su antigua tradición de generación en generación. Y hermanos, desde hace más de 3.500 años, el más pequeño de la familia, mire, y este es el ritual, el más pequeño de la familia, el más pequeño se sienta a la mesa y le hace al padre 4 preguntas. Les voy a contar un poco cómo era la Pascua judía. ¿Quieren saber? Esto es bello, hermano. Esto es bello. Es bello. Es bonito. Es bonito saber cómo son las cosas, cómo fueron las cosas. Estar bien cimentados sobre la palabra y sobre lo que ha sucedido a lo largo de la historia en 3.500 años. Entonces el más chiquito, el más pequeño de la familia, se sienta allí a la mesa y le hace al padre 4 preguntas. La primera pregunta que le hace es conmovedora. Le dice, padre, ¿por qué esta noche es diferente a las demás y comemos solo pan sin levadura y vino? Segunda pregunta, ¿por qué otras noches comemos toda clase de hierbas, pero esta noche solo comemos hierbas amargas? Oh, hermano, qué bonito. La tercera pregunta, ¿por qué todas las noches no necesitamos remojar nuestras verduras ni siquiera una vez, pero esta noche lo hacemos 2 veces? Oh, que vean la profundidad de esas preguntas. Y la cuarta pregunta, ¿por qué esta noche nos reclinamos en nuestras sillas a la mesa? Entonces, el padre, muy amorosamente, procede a leer lo que se llama de la antigua Hagadá, Hagadá, ¿sí? El libro de la Pascua, Hagadá. Yo he tenido el privilegio de estar en una Pascua y de ver y contarles de primera mano esto, porque es así. Entonces el padre lee en la antigua Hagadá, donde se explica que el pan sin levadura les recuerda la prisa con la que tuvieron que salir de Egipto. Uno, hermoso. Las hierbas amargas
Recuerdan la amargura de la servidumbre y de la esclavitud en Egipto. ¿Lo aman? ¿Les gusta aprender? El remojo del perejil en el agua salada representa la liberación a través del Mar Rojo. Qué lindo, hermano. Y como el ejército egipcio se ahogó en esa persecución. ¿Están aquí conmigo? Y por último, hermanos preciosos, reclinarse a la mesa expresa su libertad en la que ya no son más esclavos. Por eso se recuestan, se reclinan cómodos en la mesa, en la noche pascual. Aleluya, en la noche pascual. Ahora, esto era lo que pasaba en la Hagadá y en el Seder pascual desde hace 3500 años. Ahora, 1500 años después de esa primera Pascua, Jesucristo, nuestro Señor, reunió a sus discípulos, hermanos, en un aposento alto, en el monte de Sión, en Jerusalén, encima de la tumba del rey David. Hemos tenido algunos el privilegio de estar allí, donde el Señor, el Cordero Pascual, tomó la Pascua, tipo y sombra que se celebraba hace 3500 años, y en ese caso 1500 años antes. Quiero que lo pienses. Hemos estado ahí en el aposento alto, ese mismo lugar donde se hizo la Santa Cena, la última Pascua. Es el mismo lugar donde cayó después el Espíritu Santo, porque donde hay un cordero inmolado, allí también es donde baja el Espíritu de la gloria. Entonces, hermanos, Jesús se reunió allí. Eso queda en el monte de Sión, Jerusalén, encima de la tumba. La última Pascua, lo que nosotros llamamos la Pascua, lo que llamamos la última cena. Y se reunió para conmemorar la Pascua, aleluya, con aquellos más cercanos y queridos por él. Sabía, cuando compartió el pan y levantó la copa, que unas horas más, en un momentico más, en un rato, su propio cuerpo sería partido por nosotros. Qué conmovedor tuvo que ser ese momento para Jesús. Y su propia sangre sería derramada para abrir nuestro camino al cielo, hermano. Por eso el profeta de Dios dijo que la sangre es el tapete de bienvenida para la gloria, para el cielo, hermano. La aplicación de la sangre sobre los postes de esas casas israelitas significaban dos cosas, hermano. Por un lado, la libertad de la esclavitud, y por otro lado, la libertad de la muerte. Oh, así, hermanos, aplicar la sangre de Jesucristo en nuestras vidas significa las mismas dos cosas. Uno, la libertad de la esclavitud del pecado, que tiene su manera de atarnos y esclavizarnos. Y dos, la liberación que tiene, ojo, la liberación de la muerte espiritual en nuestras vidas. Mire, hermano, con razón el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:23, quiero que lo miren, aquí se les va a hacer muy abierto. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venga, hermano, esto está demasiado bonito, demasiado divino. La verdad estoy muy conmovido de poder en esta noche encontrar a Jesucristo en el Éxodo como nuestro Cordero Pascual, hermano. El Señor debe haber tenido en mente este Cordero de Pascua cuando enfrentó a los escépticos, líderes religiosos, después de haber sanado a un hombre en el estanque de Betesda. Pues ahí fue cuando sanó a este hombre en el estanque de Betesda, en Juan 5:39, y el otro día lo leí, donde les dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Escudriñad qué? Las Escrituras. ¿Escudriñad qué? Las Escrituras.
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Cuando observamos realmente con atención, vámonos dando cuenta que podemos encontrar a Jesucristo en cada libro de la Biblia. Y en ninguna parte se le presenta mejor que en este libro de Éxodo, hermano. Pues aquí encontramos a Jesucristo, nuestro propio Cordero de Pascua. Qué bello poder decir, Jesucristo es mío y yo soy de Él. La comprensión de esto, de que fue un manso Cordero, el que tomó tu lugar y mi lugar, es demasiado sublime y nos lleva a las rodillas y a las lágrimas y a la postración en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta noche. Padre, Señor Jesucristo, una vez más nos has dado el privilegio de tu palabra. Creemos y vemos y sabemos que tu palabra es verdad. Amén. Señor, qué bueno poder decir que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos, Señor. Bendice al dador alegre ahorita en la ofrenda. Por eso un profeta dijo que culto no es culto sino ofrenda, porque en la antigüedad se llevaba justamente un cordero o 2 tórtolas, o en el caso de los pobres, harina y aceite. Padre, pero nosotros tenemos un cordero provisto y traemos de lo que tú nos has provisto también para ayudar al reino, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas, Señor, y danos una comprensión mayor de todo lo que hacemos, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú. Amén. Gloria al Dios de la Biblia. Vamos a orar para terminar. Mañana el culto con la ayuda de Cristo será a las 7:30 de la noche. Espero que haya sido de gran provecho para ustedes poder ver claramente en esta noche a Jesucristo en el libro de Éxodo, encontrándolo como el Cordero Pascual. Este es un Cordero Pascual, mientras que en el libro de Génesis lo encontramos como el carnero en el altar de Abraham. Qué bello es nuestro Dios. Señor Cristo de la gloria, bendito Salvador, recibe la honra, la gloria, el honor y todo loor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Feliz noche para todos.